Tratables maestros y maestras, sean bienvenidos a esta cuarta y última videocápsula informativa de la unidad 4 que lleva por nombre Análisis de riesgos de proyectos. Tener claridad sobre cómo medir el riesgo de una inversión es fundamental en la consolidación de proyectos mediante crecimiento empresarial, ya que sirve como punto de partida para tomar decisiones acertadas en función de las necesidades y posibilidades en la compañía. Para tener mayor control sobre una inversión, es importante evaluar los posibles riesgos y su magnitud, pues de esta manera se podrá dimensionar el impacto que tendrá en el proyecto, en el capital, las personas involucradas y el rumbo que seguirá dicha inversión. Tomar conciencia sobre este riesgo conlleva a ser más selectivo en los proyectos de inversión que se realizarán. En esta unidad, entonces, estaremos comentando detalle a detalle todo lo que tiene que saber sobre los riesgos de inversión, los tipos que existen y algunos consejos para minimizarlos. Empecemos entonces. ¿Qué es un riesgo de inversión? Un riesgo de inversión puede definirse como la probabilidad de que un rendimiento sea menor a lo esperado. En palabras sencillas, sería que la inversión realizada no brinde la rentabilidad esperada o que la pérdida supere la inversión inicial. Tomando esta definición como base, podemos hacer mención de que toda inversión conlleva un riesgo por más mínimo que sea y que a mayor inversión, mayor es el riesgo. Ahora bien, existen formas para prevenir estos riesgos y asegurar nuestra inversión. Para ello, debemos tener claro los tipos de riesgos para identificar los que amenazan de primera mano una inversión. Niveles de riesgos de inversión. Entre los diversos modos que existen para clasificar una inversión por su nivel de riesgo, esta es la más común y sencilla de poder explicar y del que se puede analizar y sobre todo es una partida desde bajo una expectativa y sobre todo para un inversor. Empecemos entonces. Riesgo bajo es un nivel mediante las posibilidades de tener pérdidas o falta de pago y que sean pocas. Puede darse en tratos llevados a cabo con instituciones bancarias o del gobierno, las cuales suelen tener mayor estabilidad y son más confiables. Si bien brindan una mayor seguridad a tu inversión y suelen otorgarse pocas ganancias. Este nivel es ideal cuando buscas mantener tu capital en resguardo y generando alguna ganancia sin que esto sea lo prioritario. El segundo nivel es el riesgo medio. A diferencia del riesgo bajo, en este nivel se invierte una parte mayor del capital, lo que implica un mayor compromiso y un análisis más detallado de la situación, ya que en este nivel las ganancias son considerables y requiere tener conocimiento de la operación y los mercados en los que se desempeñan. Algunos ejemplos de inversión de riesgo medio son los bonos de deuda o los bienes raíces. El tercer nivel, riesgo alto, es el nivel que brinda mayores rendimientos, sin embargo, resulta más volátil y el riesgo de no pago o quiebra es más alto. Algunos ejemplos de este riesgo son las acciones bursátiles,
divisas o derivados. Los inversionistas expertos o que se dedican a las finanzas realizan ciertas inversiones en este nivel y que se encuentran preparados con la información y mantienen activos durante toda la operación. Una de las estrategias de contramedida para minimizar los riesgos es contar con un plan de contención de pérdidas. Muy bien, entonces ya pudimos observar, ya pudimos escuchar los tres niveles. Pasaremos a los tipos de riesgos de inversión y que una vez que tenemos claros ciertos niveles de riesgos, hablaremos entonces más a detalle sobre su clasificación para minimizar las posibilidades de perder el dinero, capital, con un mal negocio. El primer tipo de riesgo, riesgo sistémico o de mercado. El riesgo de mercado o sistémico, también conocido como riesgo sistemático y riesgo no diversificable, es el que afecta directamente al mercado sin importar la empresa donde se haya invertido. Por ejemplo, los sucesos del año 2020 que fue derivado de la pandemia y otros similares que afectaron la economía mundial generando tiempos de crisis para muchos países. Los factores que te ayudan a medir el riesgo de mercado son el precio de acciones, los tipos de intereses, los tipos de cambio de divisas, el precio de la materia prima. La volatilidad de este tipo de riesgo se ve afectado por estos cuatro factores que ya mencionamos anteriormente y la magnitud y rapidez en que pueden darse y que afectan a los precios en el mercado. Segundo tipo de riesgo, el no sistémico, también conocido como riesgo diversificable, es un tipo de riesgo que afecta a una empresa determinada, condicionada por los factores propios y que solo afectan a la rentabilidad de su acción o bono. Un ejemplo de este tipo de riesgo pueden ser los malos resultados empresariales derivados de un contrato, datos de venta por debajo de lo esperado, un producto nuevo de la competencia, un fraude, una mala gestión, entre otros. Tercer tipo de riesgo, liquidez. Podemos definir liquidez como la facilidad de que tiene un activo para convertirse en dinero. Entonces, el riesgo de liquidez se presenta cuando una empresa tiene que vender sus activos por debajo del valor de mercado. Por otro lado, también se refiere a la capacidad de una persona o empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo. El riesgo de liquidez puede medirse mediante los ratios de liquidez, siendo los principales el activo corriente y las deudas a corto plazo. Es posible que una empresa cuente con activos o inversiones a largo plazo suficientes para cubrir el monto de sus obligaciones, pero no de forma inmediata. Podemos clasificar los riesgos de liquidez en dos principios: liquidez del activo y liquidez de fondo. Cuando hablamos de liquidez del activo, es cuando los activos tienen la capacidad de ser operados, es decir, que los productos y servicios de la empresa son comercializados con facilidad y en caso de ser necesario para saldar deudas, aún por debajo de su precio. Liquidez de fondo es cuando una de las partes involucradas en la operación no cuente con los fondos para abonar a sus obligaciones. Riesgo de crédito también es conocido como riesgo de default o de contrapartida. Hace referencia a la incapacidad de la contraparte de asumir sus obligaciones. El quinto riesgo, legislativo. Este riesgo va de la mano con el gobierno,
quien puede crear, modificar o eliminar ciertas leyes que afecten la operación a la que ha invertido el capital. Sexto riesgo, tipos de interés. Está considerado un riesgo sistémico porque está sujeto a los cambios y variaciones de los tipos de interés en el mercado, aunque puede impactar en todo tipo de activos. Lo que corren más riesgos son las inversiones de renta fija, un ejemplo, los bonos o las acciones preferentes. Riesgo de inflación. Este tipo de riesgo va a depender de la economía. Si la tasa de inflación crece, el riesgo de que supere la rentabilidad de tu inversión también aumenta. Esto puede impactar en la capacidad de adquisición de la empresa y que el retorno de inversión sea menor a lo esperado. Pues bueno, hemos abordado cierta temática de esta unidad 4, análisis de los riesgos del proyecto. Hasta pronto, muchas gracias.